Factores genéticos. El área de la biología de la reproducción humana tiene como finalidad el estudio de los problemas biomédicos de la función reproductiva en el ser humano. Abarca diferentes aspectos como la endocrinología de la reproducción, infertilidad y mecanismos de acción hormonal a nivel molecular. También abarca la embriología humana, principalmente todo lo relacionado con la biología del proceso de fecundación, preimplantación e implantación embrionaria. Un aspecto importante de la biología de la reproducción humana es la forma en que los procesos mencionados inciden en la aparición de patologías reproductivas. Además de lo anterior, la biología de la reproducción también estudia los mecanismos que regulan la diferenciación sexual, la efectividad, efectos adversos y dosificación de agentes farmacológicos utilizados en la regulación de la fertilidad, así como las consecuencias a la exposición de diversas noxes ambientales en la unidad materno-feto-placentaria y la fertilidad humana. Finalmente, también se desarrolla en la investigación y desarrollo de estrategias para el control de la fertilidad y manejo de la infertilidad. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en todas las formas de vida, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, es decir, a sus padres. Asegura la continuidad de las especies a través de la reproducción. Te explicamos los tres tipos de reproducción: sexual, indirecta y asexual. La reproducción sexual es en la que intervienen dos organismos de la misma especie, pero de sexo distinto, es decir, hembra y macho. Además, es necesario la unión de las células sexuales, gónadas, para que se realice la fecundación y se forme uno o varios organismos nuevos. Este tipo de reproducción ocurre en organismos eucariotas, por ejemplo, plantas y animales. Sin embargo, dentro de la reproducción sexual existen dos tipos: la reproducción sexual directa y la indirecta. La directa consiste en la interacción física de los dos organismos en donde los aparatos reproductores están en contacto. Un ejemplo claro de este tipo de reproducción son los mamíferos, como los leones, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. La reproducción sexual indirecta no implica una interacción física entre los dos organismos de la misma especie, pero, entonces, ¿cómo ocurre? Verás, este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o por las plantas, debido a que estos tienen muy poco o nulo movimiento. Estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales. Cuando estas células se encuentran con las células sexuales del otro género, ocurre la fertilización, generando nuevos organismos. Un ejemplo claro de esto son las estrellas de mar, que viven en sustratos donde no tienen tanto movimiento, por lo que optan por expulsar sus gametos. Por otra parte, existe también la reproducción asexual. Aquí no intervienen dos individuos de sexos distintos para generar un nuevo organismo, como ocurre en la reproducción sexual, sino que a partir de un solo progenitor se crean uno o más seres vivos. Esto significa que un organismo se parte o se divide y que a partir de ese fragmento se genera uno o más organismos idénticos morfológicamente y que poseen la misma información genética. Este tipo de reproducción ocurre en los animales, las plantas y en microorganismos como las bacterias. Un ejemplo de esta reproducción en los animales son las estrellas de mar. Así es, estos animales también presentan este tipo de reproducción y, como vemos en la imagen, consiste en la generación de una estrella nueva a partir de uno de los fragmentos de la estrella original. Esto también ocurre en algunas plantas como las cactáceas, en donde a partir del fragmento de una planta se provoca el crecimiento de raíces, tallos y hojas.